Ya recibimos con muchísimo gusto en Informe Capital al colega, al periodista Martín Natalevich, quien acaba de terminar un libro, una investigación con otro colega, estamos hablando con Gonzalo Ferreira, sobre la trayectoria vital de Almagro. ¿Y por qué Almagro? Almagro, quien fue canciller de la República. ¿Cómo andás, Martín, primero que nada? Buenas noches. Ya estaba, quería mostrar el libro antes que... Muchas gracias por la invitación. Un libro bastante sugerente, ¿no? Lo que es el título, porque no pide perdón. Ahí lo vemos. Estamos mirando la tapa. Una figura bien polémica esta, la de Almagro. ¿Cómo surge la investigación, Martín, antes de ir a alguno de los aspectos que más me resonó, por lo menos, y que le debe resonar también a la audiencia de los cambios que hemos visto parecen en Almagro? ¿Cómo surge? La idea surge hace más de 2 años. Es una iniciativa de la editorial Planeta que le transmite a Gonzalo Ferreira y en su momento a otro periodista que ya tenía contacto con la editorial, Sebastián Pansel, que ha publicado varios libros, la idea de poder hacer un libro sobre la trayectoria profesional y la vida de Almagro. Y bueno, inicialmente empezaron a trabajar Sebastián y Gonzalo y al poquito tiempo ya me sumé yo. Y bueno, Sebastián luego fue para otros proyectos, así que nos quedamos con Gonzalo y bueno, ni bien apareció la idea, nos enamoramos rápidamente de la idea porque empezamos a investigar, nos empezamos a meter en la vida de Almagro, a recabar datos, a hablar con gente y de alguna manera su personalidad y el personaje y los vaivenes de ese personaje nos empezó a arrollar. Y bueno, fue una tarea intensa de 1 año y medio de investigación, pero muy apasionante en cada paso. Con más de 100 entrevistas, varias de ellas tuvieron mucho contacto con el propio Almagro y con muchas, por lo menos estábamos repasando antes del aire, con muchos políticos de Uruguay, ¿no? Que también se fue reconstruyendo el quién era Almagro, cómo accedió. Y ahí ya te pregunto a ti también, ¿no? ¿Cuáles son esos hallazgos que encontraste en esta figura o en la construcción de este personaje, ¿no? Que viene de allí de Paysandú profundo, para llegar a ser, bueno, un diplomático de carrera, un funcionario de carrera, embajador en China, canciller de la República? Muy pensado todo. A mí me dio esa sensación, confieso que son casi 500 páginas, llegué segura a los 250 y repasé ya al final, pero... Muy pensado. Sí. Una estrategia clara. Sí, digamos que quienes describen a Luis Almagro, tanto sus enemigos o rivales y sus amigos o colaboradores, señalan en ambos casos de que Luis Almagro puede ser tanto una persona lanzada, impulsiva, volcánica por momentos, como también una persona estratégica, planificadora y cerebral. Y hay diferentes momentos de la vida clave de Almagro donde jugó esa planificación para poder lograr determinados objetivos que quizás para cualquier otro hubieran sido imposibles o inalcanzables. Digo, con solo recordar que en el año 2003-2004 Luis Almagro era un completo desconocido para el Frente Amplio, para la izquierda uruguaya, y 6 años después, en una meteórica carrera, pasó a ser el canciller de José Mujica, da cuenta justamente de esa posibilidad de trazarse un objetivo que podría parecer inverosímil, pero que finalmente no lo fue. Y de la Cancillería uruguaya saltar también en muy poco tiempo a la Secretaría General de la OEA y ahí sí generar vínculos con diferentes personalidades del hemisferio con quien no necesariamente la izquierda uruguaya estaría demasiado cerca, ¿no? Claro, ¿a vos qué impresión te da cuando ustedes investigaron, porque también vieron mucha cosa de la familia, esa trayectoria que él, de alguna manera, por lo menos lo que dice en la investigación que ustedes hicieron, buscó, va a ganar el MPP, me voy al MPP, no me voy a otro lado, ¿no? Dice, porque él se reconoce que es de origen blanco. Sí, él es de origen blanco, es de una familia tradicional, de 2 familias tradicionales de Paysandú, de Cerro Chato. Cuando él nació en Cerro Chato había 400 habitantes, un poquito más según el censo de la época. 2 familias que tenían un pasado muy importante ahí, que tenían muchísimas hectáreas de campo y que cayeron en desgracia. Y eso lo marcó muchísimo a él en su niñez y en su adolescencia, al punto que se volvieron completamente pobres, él y su familia, y tienen recuerdos, él y su familia, muy duros de esos momentos a los cuales accedimos y están narrados en el libro.
Y para él siempre entonces se trató de trabajar como forma de lograr cosas y de ascenso social. Y bueno, originalmente era de una familia blanca. En algún momento, según cuenta, el Partido Nacional le quedó muy lejos desde el punto de vista de los principios, ideológicamente hablando también. Pero también hay que decir que él es funcionario de carrera de la Cancillería, ingresa al servicio exterior en el año 86-87, y para poder ascender en la carrera funcional se necesita de cierta manera dar concursos, tener buenas calificaciones, para llegar a la cúspide que es ser embajador. Y él, luego de dos destinos, luego de su primer destino en Irán, el cual fue muy polémico y tuvo muchos problemas con un embajador, y luego de su segundo destino en Alemania, se da cuenta de que para él la Cancillería no era un ambiente, digamos... no quería estar ahí. No es que ni siquiera era amigable. No era amigable, no es que no quisiera estar, sino que no la iba a tener muy fácil para poder ascender, para poder desarrollarse profesionalmente. Y esto estaba motivado por diferentes factores. Entonces ahí es cuando él empieza a hacer un giro político y ya desde Alemania se empieza a imaginar la posibilidad de desembarcar en el Frente Amplio, pero no en cualquier sector, en el MPP. Por eso, fue calculado. Sí, y tenía la visión de que, acordémonos, crisis del año 2002, ¿no? De cierta manera, él creía de que la próxima elección la iba a ganar el Frente Amplio, que la iba a ganar Tabaré Vázquez, y eso no era muy difícil de verlo para la mayoría, pero quizás lo que no era tan claro en ese momento era que José Mujica iba a tener posibilidades de ser presidente alguna vez. Y eso él lo vio temprano y por eso también, de una forma, entiendo, bastante calculada, se fue acercando a ese sector. Bien, habla del vínculo con Mujica. Aparecen personajes, aparece el actual canciller Bustillo en distintos momentos de la carrera con muy buen vínculo, que quizás puede llegar a explicar también en parte el apoyo o no que le puede dar este gobierno en la reelección a la Secretaría de la OEA. No lo sé. Bueno, en realidad él tiene una amistad longeva con Bustillo desde el inicio de la carrera funcional. Para él, y lo dice así en el libro, Bustillo es un hermano de la vida, pero no, sus buenos vínculos con el gobierno actual no llegan necesariamente a través de Bustillo, sino que los fue tejiendo él incluso un año antes que el actual presidente resultara electo, a través de diferentes caminos, de forma tal que sí se aseguró el voto de Uruguay cuando se presentó a la candidatura para la reelección de la OEA. Claro. Pero él tenía ya esos contactos y los fue, digamos, alimentando y de cierta manera logró ese apoyo fundamental. Sin que me cuentes demasiado, porque para eso hay que leer el libro. Digo, vos como periodista, ¿te sorprendió algún testimonio? Porque a veces quedan muchas cosas afuera del libro, ¿no? ¿Algún testimonio de lo que fue Almagro? Es decir, de lo que es Almagro. Porque no queda claro, es decir, aún dentro de lo que es la izquierda, ¿cómo catalogarlo? Y creo que es difícil, y yo tampoco quiero aventurar una opinión que pueda de cierta manera cejar la lectura. Nosotros lo que intentamos fue mostrar todas sus facetas. Y para eso fue que entrevistamos a tantas personas, ¿no? Digo, se habla de más de 100 entrevistas, muchos de ellos declaran, otros lo hicieron off the record, o sea, sin que generar una declaración textual para el libro, si se quiere. Pero en todas esas entrevistas obviamente aparecen diferentes cosas. Aparecen quienes lo valoran muy positivamente como una persona muy apegada a sus principios y valores. Dicen que Luis Almagro esencialmente nunca cambió, que sigue siendo la misma persona, aquella que nació en Paysandú. Él se sigue obviamente considerando el mismo que iba a la escuela en Paysandú y en el que aplicó, en el que aprendió tantos códigos de comportamiento y de trato humano. Sí, que la escuela dice que es donde aprendés todo en el recreo de la escuela. Exactamente, en el recreo de una escuela pública es donde se aprende todo, dice Luis Almagro, y de hecho después dice que Nicolás Maduro nunca se animaría a salir al recreo de la escuela 82 de Paysandú, que es a la que él iba. Ahora metiste Venezuela, Bolivia, son quizás, sobre todo Venezuela, ¿no? Bolivia más cercano. Una vez que accedió a la Secretaría General de la OEA, han sido como focos principales de su accionar. Estoy dando grandes saltos, pero digo porque quiero como abarcar algunas cuantas cosas. Él no cambió, él qué dice, él consultado por ustedes. Bien, sí, él lo que dice es que efectivamente
con el tema puntual de Venezuela nunca cambió. Y hay alguna evidencia que hemos encontrado que de cierta manera respaldaría esa posición de él. Y estoy hablando de la cumbre de Mendoza del año 2012, como las cumbres de UNASUR de marzo y abril de 2014. Tú recordarás que en febrero de 2014 se generan las primeras revueltas callejeras, las primeras violencias callejeras fuertes en Venezuela. El tema se debate en el Parlamento uruguayo. Ahí Almagro tiene una postura equidistante entre el gobierno chavista y la oposición. No era muy vocal, o sea, se cuidaba de no criticar al madurismo, eso es verdad. En ese momento ya estaba Nicolás Maduro. Claro, pero era canciller. Era el canciller uruguayo. Y él ahí argumenta de que estaba cumpliendo un rol institucional. Yo como canciller uruguayo había cosas que podía decir y había otras cosas que no podía decir. Como secretario general de la OEA dice, tengo otras libertades. Y en ese sentido, sí, transformó a Venezuela en uno de sus principales objetivos, si se quiere, para poder accionar. Pero en ese sentido, yo creo que si hay un cambio, tiene que ver mucho más con Cuba que con Venezuela. Si hablamos de contradicciones entre el Almagro canciller, o sea, si hacemos un careo entre el Almagro, que es un ejercicio que intentamos hacer bastante, entre el Almagro canciller y el Almagro secretario general de la OEA, con Cuba sí aparecen conceptos de amistad muy fuertes que decía como canciller y de ponderación de la revolución cubana, y luego, y sobre todo después del ascenso de Donald Trump como nuevo inquilino en la Casa Blanca, aparece sí, la crítica furibunda contra el régimen castrista. Entonces, ahí sí hay, y de hecho hay un capítulo que analiza específicamente cómo ha sido su comportamiento con Cuba a lo largo de los años. Pero creo que con Venezuela podemos hablar de una coherencia, sobre todo por una de las cosas que revela el libro y que trae con más luz, es esa posición que él mantuvo con Venezuela siendo canciller en 2014, cuando se le plantó a los chavistas en Caracas denunciando violaciones de derechos humanos, a tal punto que el propio Maduro llamó a Mujica y le dijo, lo tiene que echar. Y ahí Mujica lo respaldó. Claro, Mujica que además tuvo un rol central en la elección de Almagro en la Secretaría General de la OEA, ¿no? Porque, bueno, algunos no lo veían, en Venezuela no lo veían y fue a pedir directamente el respaldo. En el caso de Bolivia, que es algo que lo tenemos mucho más cercano, en su momento hace un año hubo una elección en Bolivia, observadores de la OEA, bueno, dijeron, esto acá no está siendo transparente para dar un resultado. Se generó esta impasse institucional en ese país, nuevas elecciones recientes, vuelve a ganar y por más, en realidad gana y por mucha más, digamos, distancia el en la primera vuelta, el MAS. El MAS de Evo Morales. También las tintas contra Almagro desde distintos países de América contra él, ¿no? Sí, en realidad... Y él lo que dice él aquí respecto a la jugada que hizo con Evo Morales llama la atención que lo reconozca. Sí, en realidad lo revelador en ese sentido, y creo que fue lo que generó más ruido y más polémica en los últimos días, con algunos avances de prensa, fue justamente las propias expresiones de Almagro para el libro, en el que revela que él hizo algunas acciones para intentar ganarse la confianza de Evo Morales, porque entendía que tenía que haber una misión de observación electoral en las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia. ¿Y por qué creía eso? Porque tenía la creencia de que era posible aventurar un fraude en Bolivia. Ahí es cuando vemos que Almagro se adelanta a la jugada, trabaja con escenarios de lo que podía pasar efectivamente en esa elección y genera diferentes instancias. Tiene una reunión con Evo Morales en Naciones Unidas, en donde se aborda, un año antes de la elección, donde aborda el tema con él y le pone determinadas condiciones para que haya una misión de observación electoral, que digo, es un instituto de mucho prestigio, muy reconocido a nivel hemisférico. Y bueno, va a la misión de observación electoral. Primero Almagro apoya la candidatura de Evo, lo cual sorprendió a mucha gente porque había habido un plebiscito en Bolivia que había dicho que Evo Morales propuso continuar. No podía estar reelecto, claro. Pero Evo va a la justicia lo avala
Y Almagro va después y avala también esa posición. Y eso generó que los opositores de Evo Morales le pegaran fuertemente a Almagro. No entendían ese comportamiento, de dónde venía. Bueno, lo que estaba de cierta manera ahí ya estrategizando Almagro era la posibilidad de que la OEA estuviera en Bolivia, porque él entendía que podía haber un fraude, y efectivamente la misión de observación electoral y una auditoría posterior 10 días, que se hizo 10 días después, en conjunción, en acuerdo, perdón, con el gobierno bolivariano, determinó que había habido un fraude. ¿Qué te queda de este libro? Ganas de seguir investigando para empezar. Pero sí, digo, a ver, para nosotros fue un enorme desafío, porque era una figura compleja, una figura desafiante desde el punto de vista de la polarización, de los sentimientos polarizados que generaba, ¿no? De cierta manera, hoy a Luis Almagro hay quienes lo aman, lo idolatran. Si uno va a hablar con la comunidad latina en Miami, por ejemplo, en la Florida o en buena parte de los Estados Unidos, es un ídolo, es un dios, es el salvador. Y después tiene muchísimos enemigos. Entonces, para nosotros había cierto desafío de no dejarnos permear por esas visiones tan opuestas y lograr apegarnos a los hechos para intentar contar de la mejor manera quién era Luis Almagro. Creo que pudimos encontrar historias interesantes y que no en todos los casos tienen que ver con Luis Almagro. Quiero decir, el libro es Luis Almagro, pero también el lector encontrará algunas historias que son tangenciales, sí, que tienen que ver, por ejemplo, con la venida de los sirios al Uruguay. También. Yo creo que es la primera vez que se logra... Lloró. Exactamente, se cuenta ahí cuando llega por primera vez a ese campo de refugiados, pero se logra reconstruir minuciosamente eso, así como otros procesos, por ejemplo, el conflicto venezolano. Hay tres capítulos dedicados a Venezuela, donde lo que intentamos hacer es una primera aproximación, digo, no somos historiadores, ninguno de los dos, pero una primera aproximación al conflicto venezolano contemporáneo. Ahora ya, para la despedida, pienso en lo que ha ocurrido en las últimas horas, ¿no? Que cierra de alguna manera lo que ya se viene con esta trayectoria y que tiene que ver con el tuit de, vuelve a Uruguay. ¿En calidad de qué quiere volver a Uruguay dentro de 5 años cuando se le acabe este nuevo periodo, que dijo que no iba a ser reelecto? Fue reelecto en la OEA. El expresidente Sanguinetti abriéndole las puertas del Partido Colorado. Blanco, Frente Amplista, Colorado. O vallista, diría él. Vallista. Sí. ¿A qué viene? ¿Viene a ser candidato? ¿De qué? Es una vuelta de tuerca más en la vida de Luis Almagro, ¿no? Él dice en un libro anterior a este, hay otro libro sobre Almagro, escrito por Mario Maceo, publicado en Trilce, año 2013, en el cual obviamente leímos exhaustivamente, que él dice que no hay nada que le dé más felicidad que volver al Uruguay. Y en entrevistas con nosotros nos confesó que extrañaba terriblemente el Uruguay, así que está decidido a volver, más no sea a tomar mate, va a volver. Pero Luis Almagro es un hombre que no se puede quedar quieto y que siempre va por más. Eso aparece muy evidente en el libro. Y también dice que va a hacer política hasta el último día de su vida. Entonces yo creo que él ¿No le sorprendió esta vuelta de yo creo Ballista? Que él va a volver por una revancha. Se ve en el Partido Colorado intentando militar. Siente que tiene una sensibilidad de izquierda a la cual, según dice, no renuncia, jamás renunció. Y se siente identificado con los ideales ballistas. Por eso ha decidido que ese es su lugar o quiere que sea su lugar. Ahí la reacción del presidente Sanguinetti de cierta manera abre la puerta, pero habrá que ver, falta mucho tiempo para eso todavía. Bien, historia viva, que es lo que hace el periodismo en esto, ¿no? Martín Natalevich, muchísimas gracias por este tiempo y bueno, nos quedamos con más ganas de seguir viendo, investigando y leyendo el libro, porque hay muchos personajes laterales que están todavía presentes en la actualidad. Exacto. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes.